Bien, pónganse cómodo. Vamos a orar y darle las gracias al Señor por este tiempo. Cierre todos sus ojos y vamos a poner nuestro corazón delante del Señor. Yo puedo entender que hoy Dios está trayendo sanidad en algunos corazones que fueron heridos, lastimados en este tiempo, y no precisamente por algo que comúnmente pensamos, sino que hay cosas que el enemigo ha querido herir y lastimar, asustar. Pero el Señor quiere decirte que estás parado en la roca firme, que tu casa, tu vida está cimentada en un fundamento firme que es Jesús, y que aunque vengan ríos y que puedan dar con ímpetu contra la casa, y aunque vengan fuertes vientos, tu casa no caerá, porque tú estás fundado en la roca que es Cristo. Él trae tu corazón a esa paz, saber que nada te puede mover, saber que todo está en sus manos. Y dile gracias, Señor Jesús, porque dile, tú conoces mejor que yo mismo mi vida, Padre. Tú conoces aún cuántos cabellos tengo. Y Señor, yo sé que tú sabes más de mí que yo mismo, Padre. Dile gracias por tus planes sobre mi vida. Gracias por tu palabra hoy que me estarás guiando. Dile, yo quiero abrazar aún más tu palabra, Señor. Enséñame, guíame. Aquí está mi corazón. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, ¿cómo? Amén. Bien. El Señor está poniendo algo que desde la semana pasada platicábamos, y una de las cosas, si usted recuerda, es que cuando nosotros estamos buscando de Dios, cuando nosotros estamos conociendo a Dios aún más, obviamente Él nos compara como su esposa. La Biblia habla y Pablo dice, grande es este misterio. Cuando la palabra habla de misterio, una de las cosas es que en muchas ocasiones lo veíamos, o más bien dicho, siempre está enfocado a algo que no viene en el Antiguo Testamento. Realmente el único que habla de misterio, que es algo secreto, que es algo que está escondido, que no hay una revelación así grande, el único que en el Antiguo Testamento escribe esa palabra es el profeta Daniel. Y realmente el profeta Daniel es un profeta que vive en un cautiverio mientras estaba el pueblo de Israel en Babilonia. Es un profeta como muy fuera de lo común de otros profetas, porque realmente era puesto más que nada como un sabio. Daniel es puesto más que nada como un sabio con todos los reinos, con todos los reyes con los que él estuvo. Él podía interpretar sueños, él podía interpretar visiones, él podía interpretar las escrituras que aparecían en las paredes, escritas por ángeles. Y fuera de toda la gente, él era el único que podía hacerlo. Entonces, él desde muy joven es llevado a Babilonia. Y realmente, si tú lees Daniel, muchas de sus profecías no son solamente para el pueblo de Israel en ese tiempo, sino que muchas de sus profecías son puestas para el pueblo de Dios en este tiempo. Amén. O sea, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Y Daniel habla, y Daniel dice mucho sobre algunas partes donde el ángel le dice, este misterio es algo que está oculto, es algo que está escondido, la palabra misterio. Pero en el Nuevo Testamento, una de las cosas que a mí me llama la atención es que, por decir, en 1 Corintios 15:51, no lo busques, pero dice, he aquí os digo un misterio.
Pablo le escribe a los corintios: he aquí os digo un misterio, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y esto es cuando Pablo escribe misterio. Cuando tú ves una palabra que dice misterio en el Nuevo Testamento, es porque hay algo que está revelando el Señor en el Nuevo Testamento, que no está escrito ni hay una base de lo que tú puedas oír o escuchar en el Antiguo Testamento. Lo que sí es que la palabra de Dios me dice, y lo mismo lo escribe Pablo, y él habla sobre Cristo y la iglesia, y es cuando habla del esposo con la esposa, y él dice, él escribe en, déjeme, se lo leo, dice: en Primera de Tesalonicenses, no, dice la palabra, perdón, es algo que, bueno, es que esto realmente no lo tenía yo como para compartir hasta ahorita que el Señor me lo da. En Primera de Corintios, Efesios capítulo, no, también habla de lo mismo. Es Efesios 5, sí. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Dice: se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es algo que Pablo está escribiendo a los efesios y está escribiendo en cuanto al matrimonio. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Está hablando de una separación. Esto se ve mucho en las pláticas prematrimoniales. Cuando yo lo comparto, una de las cosas que podemos entender que cuando el esposo o la esposa se separan de su hogar, habla de una separación. O sea, está escrito, la Biblia dice: dejará el hombre ¿a quién? A su padre y a su madre, y viene a ser harina de otro costal. ¿Estamos de acuerdo? Y dice la Escritura: el hombre dejará a su padre y a su madre. Número 1, separación. Dice: se unirá a su mujer. Número 2, permanencia. Y dice: y los dos serán una sola carne. Me está hablando de unidad. Hay 3 cosas que debe aparecer en un matrimonio. Pablo se lo escribe a los efesios, y cuando esto lo habla a los efesios, en el siguiente versículo, en el versículo 32, dice la Escritura: grande es este misterio. ¿Grande es este qué? Misterio. Dice: pero yo digo esto, dice Pablo a los efesios, dice: yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cuando yo veo esta escritura, yo puedo entender que lo que Cristo tiene en mente desde un principio, porque si yo veo la palabra misterio en el Nuevo Testamento, siempre la palabra misterio me apunta a la obra que hizo Jesucristo, y en muchas escrituras donde habla de la palabra misterio, dice que es algo que estaba desde antes de la fundación del mundo. En una ocasión también Pablo escribe y dice: desde el principio de los siglos. Quiere decir que en la mente de Cristo, en el corazón del Señor, ya había un pensamiento de que siempre tenía que ser Cristo y la iglesia. Cristo es como el esposo y la iglesia es como la esposa. ¿Estamos de acuerdo en lo que está diciendo la palabra? Y dice la palabra que Pablo, cuando está ministrando por causa de los matrimonios, porque había momentos donde, por decir, a mí me ha tocado últimamente, me comentaban en una de las ciudades que estuve, que la esposa le decía a su esposo: oye, dame chance de tener novio. Yo: ¿en serio así? ¿Oíste mal? No,
O sea, hay cosas que llega al mundo a ser tan normal de decir, no, pues es que, pues sí, tú eres mi esposo, pero dame chance de tener novios. Pues ¿cómo? No, ¿verdad? Entonces, cuando en este tipo de situaciones que caemos en la actualidad, donde empieza una mente liberalidad, yo puedo entender que hay confusión. Y cuando hay confusión, no hay paz. ¿Sí se acuerda? ¿Sí se acuerda de eso? Entonces, hay cosas que muchas veces nosotros, ¿cómo te están diciendo eso? Y me decían los pastores, dice, así me he topado gente que así están diciendo entre la gente. Y yo digo, ¿cómo es que entonces Cristo o Pablo en este momento, él está diciendo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. Por eso es casa dos. Si estamos casados es casa de dos, ¿sí? Porque si es casa dos, es casa de dos. ¿Estamos aquí? O sea, no es que mi papá dice que mi papá y mi mamá dicen que cuando ellos se iban a casar, le rentaron una casa, eran 2 cuartos de adobe. Dice mi mamá, ahí la limpiamos, dice yo, hincada, limpiando los pisos porque estaba toda fea. Dice, la pintamos, la dejamos muy bonita, nos casamos, nos fuimos de luna de miel al Distrito Federal, regresaron y ya estaba ocupada por el hijo de la dueña. Y entonces ellos dijeron, espérame, no, yo sé que la limpió, pero es que mire, la ve muy limpia y mi hijo necesitaba una casa y pues se la entregué. ¿Y qué hizo mi papá y mi mamá? Pues se fueron a la casa de mis abuelos maternos. Y dice la palabra, dice mi papá que llegaba mi abuelo, Edmundo Valdés, llegaba y cuando veía a mi papá en la casa le decía, casa 2. Y cada vez que llegaba le decía, casa 2. O sea, como diciendo, ahuéquele la ¿verdad? El punto es que mi papá dice, yo sabía que yo no podía estar en la casa de mis papás. Yo sabía que tenía que tener una casa. Yo tenía una casa. Dice, pasé todavía unos 2 meses, pasamos en conseguir la casa. Pero bueno, mi abuelo, dice, mi suegro era directo, ¿verdad? Casa 2. Y entonces aquí yo cuando escucho esto, yo digo, ¿cómo es posible que se vaya desvirtuando, que el diablo vaya desvirtuando todo esto? Por eso Pablo dice, este misterio que yo te estoy diciendo es que es un misterio entre Cristo y la iglesia. ¿Cristo y quién? Entonces, la iglesia es la esposa. Y yo no podía decirle a Jesús, oye Jesús, hoy no voy a hablar de ti, hoy voy a hablar de otro. Imagínate. Es como pensar que mi esposa estuviera yendo con otro, o hablando de otro, o pensando en otro en vez de pensar en mí. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Entonces, es muy importante que veamos cómo la palabra en el Nuevo Testamento me enseña misterios. Y uno de los misterios que dice la palabra es que antes de que venga Jesús en su segunda venida, es la palabra que Él viene por los que fuimos o los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Por eso hay 2 tiempos. No confunda el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. Son 2 eventos. ¿Son 2 qué? Entonces, antes de que, aquí es un tiempo que la Biblia lo ha establecido como la última semana, donde empieza la última semana de Daniel a mediados y al final de la última semana de Daniel. Al final de la última semana de Daniel, usted y yo vamos a vivir con él, reinando. Amén. Esa es su segunda venida, pero Él viene antes por nosotros. Amén. Por nosotros. ¿No más por algunos de los que están de este lado o por todos? Él viene por nosotros. Amén. Entonces, Él va a haber un arrebatamiento y dice, este misterio, dice Pablo, es grande. Dice, porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así. ¿Seremos qué? Transformados. Esto me da a entender cómo Cristo, cuando resucita a Jesús,
y María va y lo quiere abrazar, le dice, no me toques. Dice, porque no he sido glorificado, porque no he subido al Padre. ¿Se acuerda de la ofrenda mecida que dijimos aquí? Que terminando el domingo Jesucristo fue una ofrenda mecida. Lo vimos hace como un mes y medio más o menos durante la Pascua. El punto es, nuestra vida, nuestro cuerpo va a ser transformado, y Pablo dice, este es un misterio. Es algo que reveló el Espíritu Santo, pero que muchos en el Antiguo Testamento ni siquiera por aquí les pasaba. Ahora, mi pregunta es hemos visto y he estado platicando con algunas cosas de lo que viene escrito en Apocalipsis 17. No lo vamos a ver ahorita, pero Apocalipsis 17 me habla de un resumen de la historia del pueblo judío, y me habla de 6 reinos, 7 reinos, o que incluso el octavo es el mismo que uno de los 7 pasados, y me dice que 5 reinos ya han caído. Y entonces mi esposa y yo empezamos a platicar, a ver todo esto de la historia, y Apocalipsis 17 me habla de 5 reinos que Dios le está diciendo a Juan que esos reinos ya cayeron. Y entonces nos ponemos a investigar. Imagínense, Juan, un hombre pescador que a lo mejor no estaba muy entendido en las escrituras, Dios le empieza a revelar misterios, Dios le empieza a decir cosas, y le dice, esos 5 reinos, uno era Egipto, el otro fue los asirios, el otro fue Persia, el otro fueron los griegos, y el otro, Babilonia, y el otro los griegos. Y empezamos a ver y dijimos, mira, realmente Dios está diciendo toda la verdad. Dios le está diciendo a Juan toda la verdad, todo lo del pasado Dios se lo está revelando, y dice, wow, qué bendición esto. Vemos y empezamos a ver y decimos, bueno, entonces hay cosas que vienen muy grandes para la iglesia. Yo eso sí se lo aseguro. Hay cosas que vienen muy grandes. ¿Para quién? Para nosotros como iglesia. Amén. Ahora, fíjense bien, el punto es esto. ¿Por qué doy esta introducción en esta palabra? Déjeme le digo algo. Vamos a leer varias escrituras que quiero que me acompañe. Y vamos a irnos un poquito rápido, pero viene la primera. Vamos a leer en Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, verso 21. Si me acompaña, lo vamos a ir leyendo rápidamente. Nos vamos a ir leyendo escritura tras escritura. Dice la escritura, léalo junto conmigo. No todo el que ¿qué? El que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a leer otro versículo. Dice la escritura en Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, verso 10. Léalo junto conmigo. Si ya lo tiene, diga amén. Dice, por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué? ¿En el poder de qué? Ok, ¿dónde es donde Dios me dice que yo debo de estar fortalecido? ¿En el poder de quién? ¿De quién me está hablando? ¿De quién me habla en la fuerza de Dios? ¿De quién me habla cuando la palabra de Dios dice que Jesucristo dice, no os dejaré huérfanos? Dice, ¿recibiréis qué? Recibiréis poder, dice la palabra en Hechos 1:8. ¿Recibiréis qué? ¿Cuándo qué? Cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigo me habla de un hombre mártir. Y si usted y yo vemos la historia, vemos que los 12 discípulos, excepto Juan, murieron como mártires. Quiere decir que ellos tenían un poder. Quiere decir que ellos estaban fortalecidos en el poder de ¿qué? Del Espíritu Santo, de la fuerza del Señor. Dice la palabra, Jesús mismo dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes ¿quién?
el Espíritu Santo. Un hombre que 3 días antes, o 10 días antes, digamos 10 días antes, estaba negando a Jesús, estaba todo temeroso porque estaban los soldados y lo estaban crucificando, y él mejor se fue porque todavía Jesús le dijo: me vas a negar 3 veces. Todo eso pasó y se fue a llorar, y estaba llorando y ahí todo triste. Cuando le dijeron que resucitó Jesús, se fue corriendo a ver si era cierto. Vio que era cierto, había confusión en su corazón. Y todavía 50 días después de que Jesús muere, 50 días después, dice la Escritura, que recibieron el poder del Espíritu Santo. Y cuando toda la gente murmuraba y cuando algunos estaban asombrados, Pedro se levanta y dice: aquel hombre miedoso, aquel hombre temeroso, aquel se levanta y dice: varones hermanos, dice, nosotros no estamos ebrios. Esto aconteció por algo que Cristo Jesús, o nuestro Dios, ya había dicho. Y empieza a hablar y empieza a decir: ustedes lo crucificaron, pero tenía que haber sido. Yo digo: ¿de dónde sacó esa fuerza este hombre pescador? ¿De dónde sacó ese denuedo para hablar? ¿De dónde salió ese hombre que allá estaba negándolo hace 1 mes y medio y ahora toda la gente lo veía y dice: wow? ¿Sí me estoy explicando? ¿Fortalecidos en dónde? ¿En dónde? ¿De quién? De su fuerza, del Espíritu Santo. Ahora sigamos leyendo. Dice otra escritura. Es Isaías 50, verso 10. Isaías capítulo 50, verso 10. ¿Qué dice la escritura? Gracias. Ya me iba a caer. Isaías 50, 10. ¿Qué dice? Léalo junto conmigo. Gracias, joven. Dice: ¿quién hay entre vosotros? Léalo junto conmigo. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová? ¿Y qué dice? ¿De quién está hablando? ¿A quién se refiere? A Jesús. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Dice: el que anda, aquí se está refiriendo a nosotros, y aquí nos dice, fíjese bien, aquí hay algo importante. Dice: el que anda en tinieblas y carece de luz. Ok, otra vez, dice: el que anda en ¿qué? ¿Y qué más? ¿Para qué necesitamos la luz? Para ver dónde camino, para ver qué decisión tomo, para ver qué me va a pasar, qué hago si hay situaciones en un frente. Necesito luz. Hay tinieblas. Dice: el que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué dice? Confíe. Repítelo conmigo: confíe. ¿Qué más dice? Confíe en el nombre de Jehová. ¿Y qué más? ¿De qué me está hablando? ¿No ves? ¿Piensas que estás en tinieblas? No te preocupes, confía en Dios, apóyate en Dios. Pero es que ¿cómo le voy a hacer? Mira, ya está ahí la policía. No importa. ¿Estás aquí? Pero es que ya te van a meter al horno de fuego. No importa. Yo confío en Dios. Lo que todos podemos ver es que la Biblia está llena de historias así. Ahorita vamos a ver una. Dice: confíe en su Dios. ¿Y qué más? Confía en Jehová y apóyese ¿en quién? En su Dios. Otra escritura, vamos a continuar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Primera de Pedro 2, 6. Dice la palabra: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión, ¿qué? Otra vez, ¿la qué? Principal piedra del ángulo, escogida. El que creyere en él. Ok, ahora cambie la palabra creer y ponga: el que confiare en él. Dos cosas: el que creyere y el que no será ¿qué? Entonces, aquí lo que la Biblia me está diciendo es que muchas veces nosotros, en muchas ocasiones, hemos leído que Jesús le dijo a Pedro:
¿quién dicen los hombres que soy? ¿Ha oído eso? Y de repente, unos decían, pues unos Juan el Bautista, otros un profeta, otros Elías, y otros decían un gran hombre. Y Jesús les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro contesta, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí Jesús le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí hay muchas veces, en muchas áreas, una confusión tan grande. Porque algunos tratan de defender esta palabra diciendo, no, es que Él es piedra y Jesús dijo esta roca. Bueno, hay muchas interpretaciones. Hay muchas partes donde yo veo que de repente la gente dice, no, pero es que lo que está hablando es esto, y lo defienden a todo el pecho de que el Cristo es la roca. Yo también pienso lo mismo, pero yo no me puedo basar por una sola escritura. ¿Por qué hay 4 evangelios? Porque no nada más uno. ¿Sí se ha preguntado alguna vez eso? ¿Por qué Jesús, por qué en la Biblia hay 4 evangelios? ¿Por qué no nada más uno? Déjeme le digo por qué. Porque la palabra misma, yo no la puedo defender. La palabra misma se defiende sola. Porque la palabra es la palabra ¿de quién? De Dios. La palabra es la palabra ¿de quién? De Dios. Yo no la puedo defender. Ella se defiende sola. Cuando yo empiezo y entiendo eso, y la gente dice, no, es que aquí dice, no, yo les digo, muchas ocasiones hablan sobre roca los dos, tú eres roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y entonces la gente dice, entonces sí es Pedro. No, tampoco estoy diciendo eso. ¿Por qué? Porque si hay 4 evangelios, la Biblia dice que por boca de 2 o más testigos se confirma toda verdad. Si el rato viene ahorita mi hija y me dice, oye papá, es que Jonathan hizo esto, me voy contra Jonathan y le pego, porque hizo eso. Y él dice, ¿y yo qué? Pues es que tu hermana me dijo, pero ella ni me vio. Y entonces voy a contar, oye, pero pues si ni lo viste. No, es que me dijeron. O sea, le dijeron. Entonces ya salió perdiendo Jonathan porque le pegó, porque alguien le dijo. Dice, por boca de 2 o más testigos se confirma ¿qué? Toda verdad. A ver, ¿quién más lo vio? Pregunto, no, pues que yo también lo vi, dice Kevin. Y luego voy allá, no, pues dice, vale, yo también lo vi. Entonces sí, voy con Jonathan y lo castigo. Porque por boca de 2 o más ¿qué? Se confirma una verdad. No me puedo ir por el solo hecho de que uno dijo. Ya lo confirmé con 3 testigos. Los 3 me dijeron lo mismo. Y entonces yo puedo entender que algo hizo mal Jonathan. Por eso Dios escribe 4 evangelios. Porque por boca de 2 o más testigos se confirma toda verdad. Jesucristo nació, vivió, hizo milagros, todo lo que tú quieras, murió, fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó. Los 4 evangelios lo dicen. Entonces, si yo vuelvo a lo que Pedro confiesa, aquí mismo Pedro, él me está diciendo que el fundamento no es él, que el fundamento es Cristo. Mismo Pedro. Y si yo me pongo a buscar todos los versículos que hablan, son más de 3 los versículos que Pablo, Pedro y otro apóstol también dice que Jesucristo es la roca. Leemos 1 Pedro 2:6. Otra vez léalo junto conmigo. Pedro, ¿quién lo está diciendo? Pedro dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Qué dice? Escogida. ¿Y qué más? Y el que creyere en él, ¿en quién creyere? En Jesucristo.
Salmo 89:14. Dice la escritura en el Salmo 89:14. Quiero que me acompañes. Salmo 89, verso 14. Dice: justicia y juicio son ¿el qué? El cimiento, el fundamento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Isaías capítulo 28, verso 16. Estamos hablando de un fundamento. Estamos hablando de un cimiento. ¿Cuál es el cimiento? ¿Cuál es el fundamento que usted y yo tenemos? ¿En quién estamos fundados? No le escucho. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Está aquí? ¿En quién está nuestra fe fundada? En Cristo Jesús, dice la palabra. ¿Cuál le dije? Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor, ¿qué dice? Dice así: he aquí, yo he puesto en Sión, ¿por qué? Fundamento, una piedra, y dice piedra probada, angular, preciosa. ¿De qué? De un cimiento estable. El que creyere, ¿qué dice? Ok, aquí hay una palabra que aquí como que de repente uno la lee y dice, ah, caray, como que ¿a qué se refiere? Pero fíjese bien lo que dice la escritura, en esta escritura, otra traducción. ¿Alguien trae una traducción diferente a la que acabamos de leer? ¿Nadie? Porque yo tengo una, pero ¿alguien trae otra? Diferente a la que acabamos de leer. Dice, es Isaías, ¿alguien me repite la cita? Ok, Isaías capítulo 28. Fíjese bien, a ver, muñeca, ven, lee la que tú traes. ¿Qué dice? Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Ahí dice, fíjese bien lo que dice: el que crea que jamás será sacudido. Acá dice, no se apresure. Y en esta otra traducción dice, así dice Yahweh. Aún Yahweh, contemplen, yo pongo en Sión una piedra probada, una piedra angular costosa, una piedra firme de fundamento. Dice, el que confíe en él, y habla con E mayúscula, el que confíe en él no andará de aquí para allá. No vacilará en dos pensamientos. No habrá dos personas o tres personas a quien estar escuchando. Yo solo escucharé ¿a quién? A Dios. Dice, el que confíe en él, dice Dios, lo he puesto a él como un fundamento. Y repite conmigo, el que confíe en él no andará de un lado para otro. Será firme lo que tú hagas. Lucas 6, 48 y 49. Nada más vamos a leer esos dos versículos, porque quiero al final ir cerrando con algo que usted y yo vamos a tener mucha paz en cuanto a esto. Lucas 6, 48 dice, semejante es al hombre que al edificar ¿qué? Una casa, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Puso qué? A ver, ya entonces estamos hablando así como que, a ver, entonces ¿cuándo es el fundamento? Si el fundamento es Cristo. No, es una piedra. Pero ¿cuál es el fundamento? Aquí dice, puso su fundamento sobre la roca. ¿De qué me habla entonces? ¿Me habla de dos veces fundamento? No. ¿Cuál es el fundamento entonces? Si yo tengo mi fundamento en Cristo, que es la roca, ¿cuál es mi fundamento? Lo hemos estado leyendo. Mi creencia, mi confianza.
¿Dónde está tu fundamento? ¿En Cristo Jesús? ¿Tu confianza está en Cristo? ¿Tú crees en Cristo? Entonces tienes un fundamento firme. Como tres nomás. Tienes un fundamento firme. Porque estás creyendo ¿en quién? En algo que no se mueve. En algo que está firme. En algo que es precioso. En algo que costó mucho. Tienes un fundamento en alguien que no te va a abandonar. Nunca. ¿Estamos? Dice la Escritura. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. ¿Pero qué dice? No la pudo mover. Porque estaba ¿qué? Aquí me habla de tu vida y mi vida. Aquí nos habla de nuestra vida. Aquí me habla de qué es un río. Fíjese bien, en la Biblia, cuando leemos en Apocalipsis, me dice del mar, me habla del mar, me dice que una bestia salió del mar. Cuando habla de bestia, no habla de un monstruo así como Godzilla que sale de Japón, lucha contra Godzilla. No, está hablando de un imperio. Y dice que sale ¿de dónde? Del mar. Y no está hablando del Océano Pacífico o del Océano Atlántico. No, ni del Golfo Pérsico. No, está hablando, el mar me habla de inestabilidad. ¿Qué quiere decir? Que ese imperio en el Nuevo Testamento, en los últimos tiempos, se va a levantar un imperio. ¿En medio de qué? De una inestabilidad. Va a haber guerras, va a haber terremotos, va a haber pestes, va a haber hambre. No sé qué va a pasar con las monedas, van a estar todas encontradas. Nadie va a confiar en la moneda ni en el oro. Y entonces dice que en medio de esa inestabilidad del mar saldrá un imperio. Para que lea Apocalipsis, ¿ok? Pero cuando también la palabra me habla y me dice de una mujer que es un imperio, que habla de la mujer ramera, me está hablando que sale de estaba sentada en muchas aguas. Ahí no dice el mar, ahí dice muchas aguas. Y más abajo, en ese mismo capítulo, más abajo le dice el ángel a Juan: y la mujer que viste sentada sobre muchas aguas, dice, las muchas aguas son pueblos y naciones. Entonces, es importante ver y entender cuando la Biblia se refiere a mar y se refiere a muchas aguas. ¿Qué dijimos que era mar? Inestabilidad. ¿Y qué me dice la Biblia cuando son muchas aguas? Muchos pueblos y naciones. ¿Estás aquí? Cuando empiezas a leer allí en Apocalipsis y empiezas, mira, aquí está lo que dijo el pastor. Entonces, sí, así es. Porque Dios está dando revelación. Dios está dando entendimiento. Amén. Ahora, si yo veo entonces, dice la Escritura, vino una inundación. El río dio con ímpetu contra aquella casa. ¿Qué me puedo imaginar? ¿De qué hablaba Jesucristo? De que hay muchas cosas que en mi vida pueden pasar. Hay muchas cosas que en mi vida pueden venir y el diablo va a tratar de tumbarme, de tumbar mi fe, de robar mi fe, de quitar mi fe firme en el fundamento que tengo, que es, yo creo en Cristo Jesús. De que a lo mejor ahorita pues ya los tiempos han cambiado y pues pastor, pues deme chance de que pues tenga novia. Si tú eres casado. ¿Sí me estoy explicando? Pero es que ya el mundo pues sí, pero dice la Biblia, no te conformes al mundo. ¿Tú en quién estás creyendo? ¿En quién estás confiando? Y podemos ver tantas cosas que pueden venir y de repente uno se dice, oye, es que ya los problemas están. ¿Cuáles problemas? Si Cristo todo tiene bajo control. Como que no nos cayó mucho, ¿verdad?
Cristo tiene todo bajo control. ¿Lo cree? Y nosotros somos hijos. Y Él no nos va a dejar caer. Porque si yo confío en Él, dice la Escritura, si yo confío en Él, nada me moverá. Nada me va a pasar. Sí, dice muchas cosas. Mire, yo como pastor me doy cuenta de tantas cosas que mucha gente me guía y me guía y me envía y me envía. Y le echan a un político y le echan al otro. Y digo, mira, ¿sabes una cosa? Yo sé que el que Dios ponga es porque Dios lo pone. ¿Lo cree? Por eso yo no hablo de nada de eso. Si usted bien cree que o creyó que iba a hablar de eso, no. Yo solamente, la Biblia me dice, y todos los lunes, todos los martes, oramos por nuestras autoridades, porque es lo único que Dios me dice a mí como cristiano: ora por tus autoridades para que vivas en paz. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros debemos de confiar en Dios. ¿En dónde está su confianza? En Cristo, que es nuestra roca. Dice la Escritura, vendrán ríos. Dice, versículo 49, mas el que oyó, ¿y qué dice? Y no hizo, semejante es al hombre que edificó, ¿qué? Su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Por qué poner toda una predicación en estar confiando en Cristo Jesús? Yo que le dije hoy a mi hijo Pablo, nos vamos a ir versículo tras versículo, porque quiero que quede muy claro que tu fundamento debe de estar firme. Tu fundamento es firme. ¿En quién? En Cristo Jesús. Versículo 11 y 12 de 1 Corintios 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 y 12. Dice la palabra: porque nadie, léalo junto conmigo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, aquí está hablando Pablo, a los Corintios. El que leímos hace rato, ¿quién hablaba? Pedro. Aquí está hablando Pablo a los Corintios. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, en lo cual es Jesucristo. Por boca de 2 o más testigos se confirma toda verdad. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿qué dice? La obra de cada uno se manifestará, la aclarará el día. El día la declarará. ¿Cuál día? El día del juicio. A ver, ahí todos vamos a comparecer delante de Dios. A ver, tú dijiste que tú confiabas en mí, ¿te acuerdas? Tú dijiste que yo era tu fundamento, ¿te acuerdas? Y ahí es donde tú y yo debemos decir, sí, Señor, porque el día en que tú y yo estemos confiados en Dios, Jesús no te va a preguntar, tú dijiste, no te va a decir, oye, tú dijiste que habías confiado en mí. No, Él te va a ver y te va a decir, pásale, mijo, a ti no hay nada que preguntarte, las puertas están abiertas para ti. Uy, yo pensé que te ibas a emocionar más. ¿Estás de acuerdo? Si yo hago las cosas como Dios me dice, no me va a preguntar nada. Él me conoce. Él me va a decir, oh, tú siempre confiaste en mí. Eso, mijo, pásele. ¿Hecho? Dice mi esposa que nos va a decir, buen siervo fiel. Sí, amén. Dios quiere fieles. Entonces, hay cosas que tú y yo debemos de ir edificando en mi vida. Me convienen. ¿Por qué viene el estrés? ¿Alguien sabe por qué viene el estrés? Mi esposa decía que es porque un señor soñaba 2 más 1.
Y al día siguiente fue con el doctor, le dijo, es que sueño 2 más 1. ¿Qué es, doctor? ¿Qué es? Le dijo, es estrés. Dijo, es estrés. Entonces, el punto es que el estrés realmente es algo que me hace no confiar en Dios. Si usted se va al original y empieza a ver y empieza a escudriñar el por qué usted se estresa, quiere decir que no está confiando, que no tiene un fundamento fijo, que no tiene un fundamento firme. Porque el que tiene un fundamento firme confía en Dios. Ese es el fundamento firme. Yo confío en ¿quién? En Cristo. Y si confío en Cristo, yo puedo dormir tranquilo, porque la Biblia así lo dice. Su corazón está confiado. Y yo puedo dormir toda la noche, tranquilo. Y si me despierta el Señor, me vuelve a reponer ese tiempo que desperté. Pero si no, el Señor me hace vivir como tranquilo. Así es que si usted no está durmiendo en la noche, dígale, Señor, déjame confiar más en ti. El estrés viene simplemente porque en muchas ocasiones nos preocupan las situaciones del día de mañana cuando ni siquiera todavía han llegado. Le preocupan los problemas del río que puede mañana venir a golpearlo cuando su vida está fundada en Cristo Jesús. Y su corazón debe estar confiado. Una persona con estrés está dividida porque la Biblia dice que el afán divide. Y mi corazón ya no está volteando solamente en Dios, también está volteando en las cosas de este mundo. Puede ser el dinero, puede ser otra cosa, el trabajo. Y hay cosas que nos estresan, que nos hacen meternos en afán. Pero cuando mi corazón está confiado en Dios, yo sé que mi vida está en sus manos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Entonces imagínese que usted ahorita está muerto. Un amén. Es que están todos muertos, por eso no me contestaron, ¿verdad? Nomás había una viva entonces. Imagínese que ahorita esté usted muerto. ¿Cómo actuaría Cristo a través de usted? ¿Cómo sería Cristo el que actúe a través de usted? ¿Qué haría Jesús en su lugar? Esto es algo que estaban aprendiendo los prejuveniles. Le adelanto un poquito. La campaña que hace muchos años se movió en Estados Unidos era WWJD, que significa What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Uno dice, oye, es que tengo este problema, y entonces empieza a llenarse de sabiduría de todos los demás. ¿Qué? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Y entonces alguien le dice, oye, ¿y tú qué crees que haría Jesús en tu lugar? Ah, interesante. Hoy tengo problema con mi esposo. ¿Tú qué crees que haría Jesús? Hoy tengo este problema con un hijo. ¿Tú qué crees que haría Jesús? Y yo siempre pongo este ejemplo. Dice la palabra que Jesús estaba con sus discípulos, trajeron a una mujer allá en adulterio y ya traían la piedra en la mano, y entonces la ponen delante de Jesús y le dicen, Jesús, esta mujer fue hallada en adulterio y la ley dice que tiene que ser apedreada. Y Jesús no le respondió y se hincó y empezó a escribir así en el suelo. Y le vuelven a preguntar a Jesús, Jesús, esta mujer fue hallada en adulterio, como si Jesús no hubiera escuchado. Y la ley dice que tiene que ser apedreada. ¿Tú qué dices? Le vuelven a preguntar a Jesús 2 veces. Y Jesús voltea y dice, pues el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Y entonces todos empezaron en su corazón como a redarguirle, y mejor no la arrojaron, mejor nomás la soltaron y se fueron. Jesús voltea y dice, ya no había nadie, nomás estaba la mujer, y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, se fueron todos, no hay nadie. Y Jesús le dice, vete y no peques más. La pregunta es, ¿a quién salvó Jesús? ¿Nomás a la mujer o a todos? ¿De qué lo salvó a todos? ¿De qué? De una condenación. ¿Por qué?
Porque la ley dice también que con la vara que mides, así quieres ser medido, entonces mejor ten misericordia. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué haría Jesús en tu problema? ¿Qué haría Jesús en la situación que estás viviendo? Por eso tenemos que conocer más a Jesús. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Dice la Escritura: pero el fundamento de Dios, lo tiene, léalo junto conmigo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuál es el sello que dice la palabra que tú y yo tenemos? La primera es más importante, dice: ¿somos de quién? De Dios. ¿De quién somos? Entonces tú y yo somos de Dios. Voltea con el que está al lado, dile: eres de Cristo, dile, aunque no lo creas, dile. Bueno, contéstale amén. Isaías 26:3. Este me gusta, Isaías 26:3. Y estoy por terminar. Isaías 26:3. Dice la Escritura, léalo conmigo: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Otra vez, léalo otra vez conmigo. Dice: tú guardarás. ¿En cómo? En media paz, en completa paz. Por eso puede dormir tranquilo, porque Dios le guarda. Él nos guarda en completa paz. Dice: aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Tienes otra traducción? Dice la Escritura: ¿en ti qué? Persevera. A veces la gente me dice: pastor, pero ¿por qué tanta escuela de ministerio? ¿Por qué tanto esto? No es por nosotros, es porque tu pensamiento debe de perseverar en Cristo Jesús, conocerlo más. Tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. A los que se mantienen pensando en ti. No quiere decir que usted va a estar aquí toda la semana, no. Eso déjemelo a mí, que soy el pastor. Y no, obviamente no estoy todo el tiempo aquí, ¿verdad? Pero por algo el Señor me llamó de tiempo completo. Pero ¿por qué usted si tiene cuando viene? Es conocer más de Dios, conocer más de su palabra, estar más confiado en Jesús. Yo no sé cuáles sean las promesas que Dios tenga para su vida, que son muchas y son muy buenas. Pero usted, si las está esperando, Dios quiere que confíe en Él. Imagínese que Dios, mi hija está orando por un carro, y el problema es que cuando está orando por el carro, ella viene por un carro y Dios ya tiene aquí su carro. Amén. Y de repente ella dice, ya cuando está así para entregárselo, ella piensa: no, Señor, bueno, mejor unas vacaciones. Y el Señor: bueno, entonces déjame te preparo unas vacaciones. No, ella dudó. Así somos muchos de nosotros. No perseveramos. Si tú dijiste: pero es que te estás tardando, Señor, te ayudo. No, déjelo, Él sabe cuándo. Y cuando menos uno lo espera, Dios se lo entrega. Pero ¿qué tengo que hacer? Perseverar, no dudar. Este versículo a mí me encanta. Dice,
¿sabes qué? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Versículo 4: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de todos los siglos. Quiero que sepa algo, y aquí se lo voy a leer sobre una historia que usted ya conoce. Es una historia que viene en Daniel capítulo 6. Y esa historia a mí me gusta mucho, porque actuaban en contra de un hijo de Dios. Él era un hombre sabio, reconocido por muchos, amigo del rey, amigazo del rey. Y los que iban en contra de él, como algunos comprenderán que tienen algunos amigos que parecen más enemigos que amigos, pero bendígalos. Amén. Hay gente que tiene así enemigos y que buscan a toda costa encontrar un error en mi vida para echármelo en cara y tratar de tumbarme y tratar de quitarme y robarme la paz y la bendición que Dios me ha dado, porque yo estoy confiando en Dios. Mi fundamento es firme. Así era Daniel. Y sus adversarios van con el rey y le dicen: oye, rey, ¿te parece? Mira, este edicto queremos hacer para que tú seas el único rey al que le pidan las cosas, que no haya personas que le pidan a Dios, sino que solo darte a ti ese lugar. Daniel oye de ese edicto, oye que están platicando allá con el rey. El rey lo firma. Daniel sabía que ese edicto ya había sido firmado por el rey. ¿Y tú qué crees que hizo Daniel? Se fue de rodillas allí y lloró al Señor. ¿Por qué, mis enemigos? ¿Por qué no me defiendes, Señor? Mira, soy yo solo contra el mundo. Así dijo. ¿Dónde me dejaste? ¿Por qué me abandonaste, Señor? No. Dice 6:10 de Daniel, capítulo 6, verso 10 del libro de Daniel: cuando Daniel supo del edicto, que el edicto había sido firmado, dice, entró en su casa. Abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como lo solía hacer. Nada cambió. Para Daniel nada cambió. Ese edicto era un papel firmado. No tenía poder. Dios estaba más grande que ese papel. ¿Cuál era la condena? Que iba a ser echado en el foso de los leones. No pasa nada, porque mi firme fundamento está en Jesucristo, que es la roca. No pasa nada. Yo no tengo miedo, no tengo temor. No hay nada que me quite el sueño. No estoy estresado ni estoy afanado, no estoy preocupado por nada. Mi firme fundamento es mi confianza en Cristo, que es la roca. Cuando nosotros estamos confiando en Él, puede pasar lo que pase. Pero cuando mi corazón está confiado en la roca, que es Cristo Jesús, Él ve mi corazón y Él dice: eres mío, mi hijo. Nada te puede hacer frente. Dice que lo agarran, van y lo acusan. El rey trata de salvarlo, pero él no podía irse en contra de un edicto que el rey ya había firmado. Y finalmente lo echan al foso de los leones.
Verso 20, el 19, dice 6:19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Yo creo que Daniel, el rey no estaba esperando que le contestaran, ¿verdad? Darío estaba medio triste allí. Verso 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Imagínense Darío: oh, está vivo. Dice el versículo 22: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. Léalo. Guau. Había confiado en su Dios. Su fundamento estaba firme en la roca que es Cristo. Nuestro fundamento debe de ser igual, firme en la roca que es Cristo. El que esté fundado firme en la roca que es Cristo no andará de aquí para allá. Él estará firme en el lugar en el que Dios ha establecido en su corazón para bendecirle. En el corazón de cada uno de nosotros podemos enfrentar cosas como las que vivió a lo mejor Daniel, no en la misma magnitud, pero hay cosas que el enemigo va a tratar de robar mi fe. Dice que Juan 10:10, el ladrón no ha venido sino para matar, robar y destruir. Dice: pero yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Yo te digo una cosa: lo que el enemigo ha querido robarnos, porque esa es la verdad, él no tiene ninguna legalidad. Él perdió la legalidad que venía en Deuteronomio 28. Él la perdió. Pero lo que el enemigo no le interesa es tu dinero, no le interesa tu salud, no le interesa que estés mal o bien. Él no le interesa tu carro ni tu casa, no le interesa nada. Él lo que quiere robar es tu fe, para que ya no esté firme en Cristo. Lo que tú y yo debemos de comprender es que mi fe es la que Cristo me dio para también alabarle a Él y confiar en Él. Porque el que está muerto, crucificado juntamente con Él, ya no vive. Ahora Cristo vive a través de ti. El silencio, cuando tú te quedas callado, realmente yo lo he descubierto en la palabra. Cuando tú y yo podemos entender que necesito una palabra de Dios y Dios no me habla, sino que se queda en silencio, es tiempo de disciplina.
veces yo me pongo a orar y estoy aquí en la iglesia, a veces en las noches, a veces durante el día, y me quedo un tiempo callado y digo: Señor, háblame, y no oigo nada. Y hay paz en mi corazón, hay gozo en mi corazón, hay muchas cosas que yo puedo experimentar, y sé que hay cosas que Dios trae un confort en mi corazón. Pero a veces yo le digo: Señor, aquí estoy, ¿qué he hecho mal? Y es cuando Dios más me disciplina. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, antes de ser entregado, dice que Él oró fervientemente. Dice que su sudor parecían grandes gotas de sangre. Al menos así las veía el diablo. Y allí dice la escritura que Él oró: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se para, ve a sus discípulos dormidos, les dice que se despiertan, vuelve otra vez y vuelve a orar las mismas palabras: Jesús, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ¿sabes una cosa? Dios no le contestó nada. Por segunda vez no le contestó nada. Él vuelve a ir allá y les dice a sus discípulos: ¿no habéis podido orar una hora? Oren. Vuelve la tercera vez y dice lo mismo, las mismas palabras, dice la escritura: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y sabes qué le contestó Dios? Nada. Y ahí es donde yo veo como Dios diciendo: ya te lo había dicho, vas a ir a la cruz. Por eso en Hebreos dice: por lo que padeció Cristo, aprendió la obediencia. Dios quiere que no todo el tiempo estemos diciendo: Señor, háblame. Dios quiere que tú y yo le conozcamos más. Y cuando tú y yo le conocemos, muchas cosas voy a aprender cómo trabaja Dios en mi vida, cómo me hace aprender, cómo me dice las cosas con tanto amor y tanta gracia, que finalmente me encanta que me discipline. Y le digo: Señor, gracias por tu disciplina, porque la Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. Y si Él calla, tómalo como un tiempo de disciplina. Si Él no te dice nada, tómalo como un tiempo de disciplina. Dios sabrá cuándo hablarte por lo que necesite hablarte. Yo no le digo a mi hija, ven. Y ella, como bien obediente, rápida, así corre conmigo. Y no le digo: ¿qué quieres? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo no te hablé. ¿Verdad que no? Si Dios me habla, es porque me va a decir algo. Y si Dios no me habla, es porque ya me lo dijo y ahorita no tiene nada que decirme. Pero no te preocupes, el día en que Dios te quiera hablar, te lo va a decir. Amén. Póngase de pie. Yo quiero que hagamos algo ahorita. Ya. Es que me iba a tomar agua nomás. Yo quiero que hagamos algo ahorita. Yo sé que ayer las mujeres tuvieron un evento y también los hombres vamos a tener el 31 de este mes una reunión, viernes 31, 7:30. Póntenlo en la agenda.
Viernes 31, separe la fecha, 7:30 de la noche. Va a haber algo especial. Yo quiero que hagamos algo ahorita y quiero que sepa que cada uno de nosotros tenemos muchas situaciones en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos problemas, tenemos conflictos, a lo mejor decepciones, a lo mejor vemos que Dios no está haciendo nada en mi vida. Yo quiero una cosa. Carlotita habló de despojarnos de esas viejas vestiduras y vestirnos de las nuevas. Amén. Entonces hoy nos vamos a despojar de esas viejas vestiduras. No va a ser literal, va a ser espiritual. Usted y yo nos vamos a despojar de esas viejas vestiduras. Esas que a veces le dicen: es que en tu vida no pasa nada, es que te equivocaste, es que traes problemas, es que no avanzas, es que sigues igual que hace un año. Despójese de eso y vístase de las nuevas vestiduras de justicia. Dios ya te perdonó, vives sin culpa. Dios tiene para ti grandes bendiciones que todavía ni te imaginas. Vístete de ellas. Cualquier otro pensamiento que venga, si te quedó un pañuelo por ahí, aviéntalo. Amén. Si el calcetín estaba roto, ya déjalo allá afuera, ponte uno nuevo. Amén. Vamos a despojarnos de esas viejas vestiduras. Cierra tus ojos y así, hazlo así, por fe. Voltea a verme, abre tantito tus ojos, voltea. Por fe, quítate, sacúdete y quítate, sacúdete los zapatos y vístete, agarra unas vestiduras nuevas y te la pones, y te pones la camisa y te la abrochas, te pones las mancuernillas y la corbata, te pones las vestiduras de justicia. ¿Te parece? Cierra tus ojos y hazlo físicamente, pero tus manos, y hazlo espiritualmente con las vestiduras, sin miedo, sin temor, que al cabo ahorita solamente me están grabando a mí. En el nombre de Jesús, Padre, hoy nos quitamos toda vestidura, Señor, que esas son viles, Señor, y que tú no me vestiste de ellas, Señor. El mundo me quiso vestir de esa manera, Señor. Yo soy tu hijo, dile, y hoy tú me vistes con nuevas vestiduras, Padre. Hoy tú, Señor, haces que mi vida sea una vida de bendición, Padre. Hoy tú pones mi mente, mi pensamiento en tu palabra. Hoy vivo sin culpa, Señor. Hoy mi pasado tú lo borras. Hoy mi pasado, Señor, lo borras de mi mente. Tú ya lo habías borrado cuando yo te recibí como mi Señor y mi Salvador. Hoy, Señor, lo quitas de mi mente. Dile: hoy me visto. Hoy me visto de esas vestiduras de justicia, Señor. Hoy yo te doy gracias, dile. Te doy gracias por esta palabra. Enséñame a vivir, Señor, en esa santidad, Padre. Enséñame a perseverar en mi pensamiento, Señor. Enséñame a perseverar en conocerte más y más a ti, Señor Jesús. Dile: gracias. Gracias por esta palabra. Eleva tus manos al cielo. Dile: gracias, Señor, por esta palabra.